Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Retomamos el caso del asesinato, de este crimen de odio que se registró en Paysandú, hacia donde han avanzado las novedades, los hechos. El Ministerio ya descartó conexión de este homicidio, de este homicida en concreto, con organizaciones terroristas. Lo que no quiere decir, porque además ya se han alzado otras voces que nos ponen en alerta, básicamente de que estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, lo que pasa en el mundo no tendría por qué sernos tan ajeno. Lo cierto es que, sin llegar a los alarmismos, tampoco es novedad para nadie, imagino yo, lo hemos conversado en más de una oportunidad. No es que hoy haya investigaciones en concreto de organizaciones terroristas en nuestro país. Sí se está investigando, por lo pronto, estos personajes en solitario que promueven la cultura del odio. De hecho, acaba de allanarse la casa de otro personaje con este perfil. Lo mostraba. Sí, en realidad hay una página que es Chorros UI, que fue ahí donde estaba denunciado el perfil de esta persona. Esta página venía denunciando hace rato, imagino yo que el Ministerio hacía rato estaría con la lupa puesta. Sí. Y bueno, imagino que se habrá precipitado todo también a partir de este homicidio. Este es un personaje de Salto que trabajaba con una identidad falsa, que posteaba desde una identidad falsa. Y bueno, ¿qué se supo o qué se hará con este personaje? Todavía no lo sabemos. Eso es algo que es interesante averiguar. Bueno, ¿qué pasa cuando aparecen estos personajes que terminan siendo identificados por inteligencia? ¿Qué se puede hacer con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que permite hoy la ley? ¿Cómo reeducarnos en el manejo de nuestras expresiones? Porque la ideología del odio, convengamos, es fácil identificarla cuando es un odio hacia cosas concretas, etnias, religión, homofobia, xenofobia. Pero también en la política, la ideología del odio de un lado y del otro, no es tal vez no sea tan intelectualmente consciente, pero caramba, las redes hoy son un caldo de cultivo del odio para todos lados. No, y vos hablás de las redes, y es verdad que hoy se está dando ahí, pero ayer leí una columna que la verdad maravillosa de Leonardo Abercorn, ¿no? Que hablaba sobre este tema y decía, y comentaba el caso de Paladino, ocurrido en los años 80, decía, Paladino tuvo meses, años, una bandera con una esvástica colgada en su ventana, y la gente pasaba por ahí y no pasaba nada, y nadie creía que iba a pasar nada, y un día mató 2 personas. O sea, hoy lo vemos en las redes, pero también había manifestaciones materiales exacto. De este tipo de cosas, ¿no? Exacto. El Ministerio de Defensa ya fue bastante categórico, ¿no? Dijo que hace rato que estamos en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, y por otro lado, el ministro Bonomi, así como descarta hoy la conexión de este caso concreto con organizaciones terroristas, también accedió a fortalecer la seguridad, tal como lo pidiera la comunidad judía, en escuelas, en colegios, en instituciones. Entonces, vamos a ver cómo sigue este proceso. Hagamos repaso de los hechos, por favor, director. Según el auto de procesamiento, documento al que accedió Telemundo, el día de la muerte del empresario David Frem, durante su oración de la mañana, Carlos Omar Peralta señaló que se encomendó a Alá para que lo guiara en su camino y que de allí en adelante no recuerda nada hasta que se encontró corriendo por las calles de la ciudad y fue detenido por 2 personas. Sin embargo, la semiplena prueba rendida en la instrucción permite determinar su participación en los hechos imputados, señala en documento. Para la justicia, hay una serie de elementos que reunidos constituyen prueba suficiente para imputarlo como autor del homicidio. Entre esos elementos se encuentran una serie de objetos incautados en la vivienda donde vivía Peralta, como atuendos religiosos, el Corán, cuchillos de tipo militar y ropa camuflada, entre otros. De las actuaciones no surge vinculación alguna entre la víctima y el victimario. Sin embargo,
Peralta ubica el episodio disparador de este hecho en el año 2006, cuando era estudiante de magisterio, al protagonizar un incidente con el entonces embajador de Israel, que estaba de visita en Paysandú. En ese momento, Peralta le reclamó al embajador por la muerte de niños en Palestina. A partir de allí, señaló, sufrió una importante persecución por parte de la colectividad judía, lo que, dice, le afectó en su carrera profesional. La pericia psiquiátrica forense estableció que se encuentra bien orientado en tiempo y espacio, que reconstruye datos de su vida de manera adecuada, pero que la entrevista fue difícil por los cambios de estado de ánimo de Peralta. Se determinó que tiene marcados rasgos de personalidad esquizoparanoicos y psicopáticos, descompensados por depresión, agresividad, ideas de muerte y autoeliminación. Se recomendó su internación en una sala del Hospital Vilar de Bo para su mejor evaluación y diagnóstico, para evitar intentos de suicidio y el inicio de un tratamiento orientado a su patología. En este momento tenemos en línea al senador Jorge Larrañaga por el Partido Nacional, oriundo de Paysandú. Senador, ¿me escucha? Sí, la escucho. Buenas tardes, gracias por esta comunicación. Una primera reflexión sobre el caso. Bueno, es un hecho doloroso que no pensábamos que pudiera suceder en nuestro país, que estremece a la sociedad sanducera y que, bueno, repudiamos con todas nuestras energías porque es evidente que David Fren murió a consecuencia de ser judío. Eso es real. Y es lo que tenemos que lamentar en el Uruguay. Al margen de que se lo lamente desde la sociedad civil, naturalmente, la pregunta es si el gobierno de alguna manera, bueno, está preocupado o está en alerta, si hay una antes y un después de este caso o no necesariamente. Mire, yo hablé ayer en 2 oportunidades con el ministro del Interior, Bonomi, y bueno, en las 2 oportunidades me trasladó toda la información que poseía. Tenemos hoy declaración del presidente de la República sobre este hecho en particular. Y bueno, creo que hay que constatar una situación de una sociedad uruguaya que lamentablemente es más violenta, que hemos sido a lo largo de los años, y esto no es por definición de ningún partido político ni nada por el estilo, porque no estoy para hacer ese tipo de balances, pero hemos perdido en los últimos años, en las últimas décadas, en lo que usted quiera llamarle, valores, identificación con un sistema de valores que nos precava de situaciones de esta naturaleza, como consecuencia también de una caída muy fuerte de la educación. Y bueno, esos fundamentalismos que en el mundo existen terminan reflejándose en personalidades como la del homicida, que genera un dolor tan grande en la sociedad, en nuestro departamento, en nuestra ciudad y obviamente, por supuesto, en su familia, quienes acompañamos muy especialmente, donde, bueno, creo que todo Paysandú siente una situación de congoja por todo este tema, ¿no? Bien. Senador, obviamente que cuando hablamos de la ideología del odio, de habernos desprendido tanto de algún, como usted llama, ¿no?, de un sistema de valores que de alguna manera hacían que, bueno, nos mantuviéramos en determinada línea. Hay muchos actores de la sociedad, deberíamos hacer una autocrítica, ¿no? ¿El sistema político tiene alguna para hacer? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que empezar por el propio sistema político, hay que empezar por arriba. ¿Los fundamentalismos se han trasladado a la política? Bueno, sí, creo que se han generado situaciones más extremas de división, de enfrentamiento, de cortes en el país desde el punto de vista de la visión política, que ha permeado a la sociedad uruguaya, dividiéndonos. Yo creo que eso es indiscutible.
Y de esto se sale con un esfuerzo muy grande de todos los que tenemos responsabilidades desde el plano político, desde el plano periodístico, desde el plano cultural, desde la educación, desde la sociedad civil, porque todos somos ciudadanos, seres humanos, integrantes de una colectividad en la cual creíamos estar vacunados en contra de este tipo de situaciones. Y por supuesto, la educación es básico, es fundamental todo esto desde la niñez, desde lo que pasa en nuestros niños, en nuestros jóvenes, esa depreciación que uno advierte en donde yo creo que se ha debilitado los vínculos de la familia, de la relación padres e hijos, donde muchas veces falta el respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de vecinos con vecinas. Eso también hace a una pérdida de condición de ciudadanía que tenemos que estos episodios alertan, pero que siempre nos acordamos tarde cuando las situaciones a veces son irremediables, dolorosas, sin advertir que por ejemplo, esta persona, el homicida, creo que al inicio de esta semana o en los últimos días, según lo que se ha trasladado en la prensa, estaba dando clases como maestro suplente con niños, donde además tengo información por maestras de centros educativos que fueron sus compañeras. Presentaba dificultades incluso en el relacionamiento con los demás docentes. Y bueno, ¿y en dónde están entonces los timbres de alerta de alguien que fue sumariado, de alguien que tuvo una situación seguramente sometida a estudio psicológico? Bueno, en ese estado y en esa situación, horas antes del homicidio, termina dando clases a niños. Sí. Claro, yo he hecho un pedido de informes en ese sentido porque me parece que tenemos que saber, porque es vital hacerlo. Bien, pero una cosa pueden ser las grietas que pueda tener el sistema, donde, por ejemplo, se podría haber de alguna manera estado más atento sobre este funcionario, sobre las acusaciones que recaían sobre él por parte de los propios colegas, pero al margen están las redes. Y las redes como un escenario de cultivo real para que en casos, Dios quiera, excepcionales, pero que de la red se lleve al acto ese odio, como ocurrió en este caso en concreto. Hay un proyecto que tengo entendido, ingresó por lo pronto al Parlamento que remite a delitos informáticos, ¿o no? Sí, hay iniciativa legislativa en este caso. Obviamente hay que tener siempre cuidado por las restricciones que puedan existir con respecto a la libertad individual, pero es evidente que las sociedades deben tener un sistema precautorio frente a la siembra del odio, porque obsérvese que cualquiera de estas organizaciones fundamentalistas pueden terminar teniendo contacto con X. Sí, a través de las redes están al lado, o sea, ya no están tan lejos. Tener contacto a través de X cantidad de miles de personas en el mundo. Exacto. Y basta que pocos reaccionen como para generar situaciones dramáticas. Exacto, por eso la pregunta, si tal vez el Parlamento pueda acelerar el estudio de este proyecto de ley que remite por lo pronto a la regulación o de limitar, ¿no? La expresión inadecuada y la incitación al odio en las redes, en las redes de información. ¿Se le podrá dar celeridad? Sin duda, complementar eso también con la propia actuación del Poder Ejecutivo en lo que refiere a reciente equipamiento de seguridad denominado el Guardián, que también puede buscar una reacción o apretar un timbre de alarma frente a hechos y situaciones que se puedan protagonizar en las redes, que alerten de situaciones que puedan generar peligro. Sí. Una pregunta, senador, y esto más que como senador, como ciudadano.
porque algunos de las resistencias que pueden surgir en torno a una mayor vigilancia o potestades de la autoridad en las redes sociales, una mayor vigilancia como puede implicar el guardián, que pueda llegar a atentar o que de alguna manera, bueno, puedan coartar nuestra intimidad. Hoy, ¿cómo está el mundo? ¿Qué es preferible? ¿Sentirnos un poquito invadidos, pero asegurarnos que hay vigilancia que pueda llegar a controlar o prevenir ataques terroristas? ¿Usted qué preferiría? Mire, yo con toda franqueza prefiero que si hay que invadir en algo lo que tiene que ver con la intimidad, en aras de la seguridad de la gente y evitar situaciones de esta naturaleza, me parece que son los precios que hay que pagar. No creo en el fundamentalismo de decir, bueno, defendamos la libertad a ultranza y que quedémonos con todos nuestros derechos intactos en un mundo y en sociedades en donde tenemos que defendernos, en donde tenemos que buscar precauciones, prevenirnos de nuevas modalidades delictivas que terminan después impactando en el tejido social de un país, de una sociedad, de un departamento, de un conjunto de familias, extendiendo esas prácticas fundamentalistas que van contra grupos de personas por su condición religiosa, sexual o creencias de cualquier naturaleza, sí, lo cual resulta inadmisible. Me parece que es cuestión de medida, es cuestión de ver cómo también existen un sistema de garantías para evitar que esa suerte de gran ojo del Estado termine teniendo controles para que lo invasivo que sea hacia la condición humana y la libertad de la persona no termine coartando esas libertades, pero que a su vez también prevengan situaciones que después se lamentan, ¿no? Senador, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a usted y saludos a todos los panelistas por esta intervención. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en estudios. Por un lado, Marcos Israel, que es escritor, es investigador y es expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Beatriz Fagián, que es trabajadora del Hospital Vilar de Bo, que ha estado con nosotros en más de una oportunidad por la famosa Sala 11, por el hecho de terminar derivando pacientes judicializados al Hospital Vilar de Bo. Hoy es una vez más el caso, ¿no? ¿Pero está en la Sala 11 o está en otra habitación? Está en la Sala 11, en lo que se llaman cuartos fuertes, que son los cuartos de ingreso. Cuando el protocolo dice que cuando el paciente recién ingresa a la sala, va a un cuarto fuerte donde se resguarda de cualquier inconveniente que pueda haber hasta la evaluación del médico psiquiatra y después, como en este caso, se espera la evaluación del Instituto Técnico Forense, que es quien determina su imputabilidad o no. Pero a ver, tengo entendido, y acá es donde yo me pierdo un poco. El juez de la causa lo deriva. Sí, pero lo decreta imputable. Para claro, el juez es imputable. Pero él llegó al Vilar de Bo para ir a una pericia técnica del Instituto Técnico Forense. O sea, va a una nueva evaluación. Otra, ajena a la que ya le planteó trastornos esquizo, ¿cómo es la definición? Paranoicos. Ahí va. O sea que habría otra evaluación. Habría otra evaluación. ¿Que podría llegar a declararlo inimputable? Bueno, eso yo no sé decirlo porque eso simplemente lo puede determinar el forense, ¿no? Bien. Digo, nosotros al respecto no podemos hacer ningún comentario porque no estamos preparados para eso. Está perfecto. Ahora, en el interín, mientras estas evaluaciones duran, que por lo general pueden llevar ¿cuánto tiempo? Y según el lugar que haya en el Instituto Técnico Forense, la urgencia que el juez considere que tiene que tener y determine que tiene que ser ya más tarde o que puede esperar, bueno, después que se dan todos los pasos y que todas las autoridades correspondientes evalúan, recién se puede decir que va al instituto o queda en espera o
lo tendremos ahí, no sabemos por cuánto tiempo. En principio, Porque lo que puede pasar es que surja la necesidad de un tratamiento que tendrá que brindarse allí, sí, en el Vilar de Bo. sí. Bien. Y es en esas circunstancias en que ustedes plantean que carecen de, bueno, de herramientas, Sí, nosotros lo que carecemos es de una estructura y una seguridad, porque, por ejemplo, este paciente viene, para nosotros funcionarios, es un paciente como cualquier otro, porque nosotros no podemos mirar ni religión, ni credo, ni raza, ni sexo, digo. Pero sí un paciente de riesgo mayor a cualquier otra paciente que Ingresa un circule paciente libremente con por el que hay Vilar de que Bo. ser mucho más cuidadoso Exacto. que en otros casos, porque hay todo un entorno social que preocupa a la sociedad y también nos preocupa a nosotros, y la seguridad del paciente es mucho más riesgosa para nosotros, porque a donde a ese paciente le pase algo o él intente algo, siempre terminamos involucrados los trabajadores. Entonces nosotros decimos que las personas que vienen de cárcel tienen que quedarse en la cárcel. Para eso se empezó a construir, Sí, está, buena noticia. Sí, está en proyecto. Ya se comenzó la construcción del hospital penitenciario dentro de la cárcel del CONCAR y próximamente, seguramente que los primeros días de abril, se estarían trasladando los presos que tenemos en el hospital a Cárcel Central. O sea que la sala 11 se desmantelaría, digamos. No se desmantelaría porque tenemos, la mayoría son inimputables, entonces esos van a quedar. Lo que se van a reducir en un ala de la sala 11 para refaccionar la otra, porque estamos en pésimas condiciones, tanto para los pacientes como para nosotros los trabajadores allí. Y después que esté esa mitad de la sala pronta, se pasarían para ese lugar los pacientes y para el otro lado se volvería a refaccionar. Y después seguramente que las autoridades harán una redistribución de los pacientes según lo que consideren ellos. O sea que la sala 11 del Vilar de Bo permanecería para los inimputables. Para los inimputables. Bien. Y tal vez los que están en observación o en evaluación, que configuran otro peligro extra para el propio hospital y para sí mismos, irían al hospital penitenciario. Esto, ¿sabés lo que evita? Que el paciente viene de la cárcel a evaluación o a tratamiento, según lo que diga el ingreso y la determinación del juez, y a veces quedan por años, porque el médico le dio el alta, pero el juez no decide llevárselo, entonces queda hasta que el juez decida que hay que sacarlo del hospital. Entonces eso evitaría que entraran. El hospital penitenciario lo que va a hacer es evitar que entren los pacientes al Vilar de Bo, porque ya no entrarían para tratamiento en el Vilar de Bo, sino que entrarían al hospital penitenciario. Ahora, como en este caso, si el juez considera que es inimputable, lo va a mandar al Vilar de Bo. Si considera que es imputable, lo va a mandar a Cárcel Central y allí al hospital penitenciario. Bien. O sea que en realidad los pacientes que están o que van a quedar en sala 11... es decir, los inimputables, ¿qué destino tienen? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿Ser inimputable por haber cometido un crimen? Bueno, primero eso después que la evaluación y según el tratamiento que el médico se le indica, el médico llega a un punto de su etapa que le da el alta. Eso se lo informa al juez, porque los inimputables también vienen por orden de juez. Pero siempre se le informa al juez y el juez es el que tiene la última palabra. ¿Y algún paciente inimputable que termina un tratamiento y recibe el alta, debe cumplir alguna pena o no? Directamente no, porque usted fue declarado inimputable, o sea que de ahí a la casa. Seguramente que sí, pero generalmente esa gente después no tiene dónde volver. Por eso una compañera nuestra... muy corajuda, empezó lo que se llama taller de sala 12, que es donde suben los pacientes de sala 11 después de dados de alta y que el juez no decide que se deshospitalicen, suben a sala 12 y esta compañera empezó a trabajar con los expresos, o sea, están presos porque el juez no determinó que les daba libertad y tampoco que los llevaba a la cárcel. Y están allí. Están como en un limbo. Ahí está. Tienen el alta psiquiátrica, digamos, pero no tienen el alta del juez. Ella hace un trabajo de rehabilitación que lo hizo como por 3 años y el año pasado inauguró una casa de medio camino donde hay pacientes judiciales con orden de juez para estar ahí y salir a trabajar. Esa gente se la preparó y sale a trabajar a la sociedad.
Inclusive hoy están por preparar, están en pos de conformar una cooperativa que va a ser seguramente que de lavandería y lavaría ropa para los hospitales públicos. Mira. Y una vez que, y pensando en cualquier paciente judicial que haya tenido justamente, como tú planteas, el alta psiquiátrica, pero el juez no se pronunció todavía sobre su libertad, ¿no? Una vez que el juez se pronuncie, esa persona que tal vez estaba haciendo un uso muy positivo de esta casa de medio camino, ¿tiene que irse de allí y tiene que arreglárselas como puede? ¿O cómo se...? Bueno, lo prepararon, digo, ahí en esa casa lo están preparando para que él cuando salga a la sociedad él pueda valerse por sí mismo, ya tiene hábitos, ya sabe que se tiene que tender la cama, que la casa tiene que estar limpia, que tiene que tener los alimentos, como almuerzan y meriendan y desayunan, todos los hábitos normales. Tienen una casa como que fuera tu casa o mi casa, y tienen su mesa, comen a mediodía, las horas de la comida correctamente, con la mesa bien tendida. Digo, primero se les enseña a estar en sociedad y después se los saca a trabajar. Primero trabajan para adentro, después trabajan para afuera. Es un proyecto muy chiquito y con muy pocos pacientes todavía porque evidentemente que es muy costoso. No, y además que también imagino que hay muchos perfiles diferentes y que no sé si para todos es una solución, ¿no? Positiva para él como paciente y para el resto de la sociedad. Pero yo me pregunto, en el caso de Peralta, de este homicida, ¿no? ¿Cómo visualizan el rutero de esta persona? Y se lo mandó a evaluar a Salto. Probablemente los técnicos de Saltos no tienen un informe tan concluyente o tan certero y pidieron la referencia del ITF. ¿Qué pasa? En ese caso se entendió que era inimputable, que era imputable, pero el auto de procesamiento no cierra el proceso penal, lo abre. Entonces, por más que se lo declaró momentáneamente imputable, queda sujeto a la evaluación del Instituto Técnico Forense, que es el único que puede decir si realmente lo es o no lo es, si tenía conciencia y voluntad o si no la tenía. Sí, eso está clarísimo. La pregunta va más allá de eso. ¿Cómo sienten ustedes este rutero, ¿no? La posibilidad de que sea declarado inimputable, las alternativas. Digo, ¿cómo lo siente usted, si me permite? Que obviamente va a ser más subjetiva su respuesta que la de cualquier otra persona aquí. Estaba escuchando con mucha atención a la colega. Yo justamente visité el Vilar de Bo hace poco en el marco de una visita de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional y conozco las salas, conozco todo. A mí me parecería increíble que sea inimputable, la verdad, porque esto fue un asesinato muy premeditado, muy focalizado. Entonces, ¿inimputable por qué? Digo, ¿qué razón habría de que fuera inimputable? Ahora, desde el punto de vista de la sanción, por lo que acaba de relatar la colega y por lo que yo sé, un inimputable puede estar toda la vida allí en el Vilar de Bo. O sea que desde el punto de vista de la sanción, desde el punto de vista de la sanción, la va a tener igual. La va a tener igual. Es el hecho psicológico de decir... el mensaje. Si es inimputable, entonces Dios quiera que no ocurra. Claro, pero si vuelven a saltar episodios como estos, a cada lobo solitario que actúa en nombre de un Dios, un odio del que fuera, ¿va a ser inimputable? Yo creo que hay varios aspectos. Yo creo que es un abanico muy grande. Primera cosa que yo quiero decir por respeto a los religiosos de fe profunda es que ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo en su esencia son religiones que inspiran el odio. Por lo general, los fundamentalismos, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como en el Islam, surgen de experiencias muy fragmentadas y focalizadas en algunos aspectos de los textos sagrados, y hay un criterio que se rompe, exegético y hermenéutico, que implica no podés sacar de contexto sin ver el texto sagrado en el horizonte de sentido. Y el horizonte de sentido del Islam,
del judaísmo y del cristianismo tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el amor. Absolutamente, pero entonces la pregunta es, ¿cualquier fanático fundamentalista es inimputable? No. Yo quiero poner este aspecto porque en el fondo también nos puede surgir, ya hay reacciones que fácilmente se pueden asociar a determinados grupos religiosos y no necesariamente focalizados al fundamentalismo. En este caso yo creo que la medida tiene que ser ejemplarizante. Sospecho que los jueces que tienen la libertad de poder interpretar la ley tienen herramientas como para ver que aquí hay un explícito crimen de odio y aunque hubiera una patología psiquiátrica, la sanción debiera ser bastante significativa porque involucra a toda la sociedad uruguaya y por otra cosa, porque si bien Uruguay está en el mundo, y también el fundamentalismo opera en el mundo, y el terrorismo opera en el mundo, y la xenofobia opera en el mundo, en Uruguay todavía no hemos desarrollado comportamientos sociales de esta naturaleza prácticamente cotidianos como en otras partes del mundo sucede. Y entonces debiéramos como sociedad poner un freno bien claro y definido a este punto, porque si hay algo que una sociedad puede hacer es protegerse a sí misma generando una cultura en contra de eso que se pretende hacer. Hay una cultura del odio que las redes sociales se habilita y esa cultura puede llevar a construir ideologías pragmáticas sobre el odio. Pero todavía en Uruguay no hemos llegado a ese aspecto. Hay cultura del odio, hay cultura del rechazo, hay cultura de ver al otro, al diferente como un problema, pero no hemos llegado todavía. Entonces, yo como uruguayo, primer cosa, digo, vamos a poner un freno, porque todos tenemos derecho a expresar nuestra religión y el fanatismo no tiene nada que ver con los principios religiosos a los que se pueden apelar. Y la xenofobia también puede venir como una expresión de anti-islamismo. Pero déjame una aclaración, porque esto que tú decís, esta aclaración que en realidad no es necesaria, pero está bien reforzarla igual, de que las religiones en sí mismas no son en lo absoluto inspiradas, todo lo contrario, el común denominador es el amor en esencia de todas las religiones. Ahora, pero sí existe en cada una la posibilidad de que venga un fundamentalista, interprete lo que quiere interpretar y en nombre de su Dios asesine. Ahora, ¿por qué lo estás aclarando? Porque ya han habido repercusiones en las redes acá. Lo estoy aclarando, ¿sabes por qué? Entre otras cosas es porque ya he visto en notas específicas de prensa que empieza a aparecer la religión islámica, empieza a aparecer la vinculación religiosa que él pueda tener con el Islam. Entonces ya nos vamos a la islamofobia. Y ya nos vamos a ir a asociar determinadas cosas. Porque el Islam no lo inspira perfectamente. A ver, el fundamentalismo en el cristianismo ha sido tan cruel y tan jodido, hablando mal y pronto. Entonces, lo que aquí hay sí es un acto xenófobo, claro y definido. No quiero que fulanito de tal conviva conmigo. A ver, y rompe Álvaro, con la cultura del Esta es una discusión que hemos tenido en otras oportunidades. Acá yo creo que, primero que nada, hacer inimputable a esta persona me parece el disparate más grande de la historia, porque independientemente que no tenga en su computadora vínculos formales con otros terroristas, el lobo solitario por naturaleza en Uruguay y en el mundo entero es eso, un lobo solitario que se contagia en función de otros atentados similares que se hacen en Europa y en Oriente. Esto es así, alcanza con leer los diarios para verlo. Entonces, el otro hecho que me parece muy aberrante es que tendamos como a quitarle trascendencia a esta persona por su patología psiquiátrica. Cuando cualquier terrorista que asesina a una persona desarmada por la calle con 4 puñaladas es un tipo que tiene una patología psiquiátrica, si no, no lo puede hacer. Hitler era un tipo que tenía una patología psiquiátrica y Osama Bin Laden seguramente también. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de minimizar o cuestionar? El otro tema, perdóname, es que no se critica, por lo menos en nada que yo he leído, a la religión del Islam, sino que se critica al integrismo islamista, que es otra cosa y que realmente es un verdadero cáncer del mundo actual y que debe enfrentarse. No se puede equiparar a la Inquisición de la religión cristiana, porque ese fenómeno terminó hace 10 siglos. Acá el integrismo musulmán que asesina
y que le corta la cabeza hasta a niños, está hoy en el mundo Álvaro, vigente. el fundamentalismo, y hay que ser muy cuidadosos y hay que combatir con todas las armas de la ley y de la Constitución de todos los estamos países. de acuerdo con el fundamentalismo. A ver, un momento. Los fundamentalismos Eleonora. islámicos no son los únicos fundamentalismos que hay en el mundo. Perdón que te baje de la nube en la que estás, ¿no? Pero... Tú utilizás expresiones agraviantes hacia mí y me calienta. O sea, háblame con respeto porque yo te hablo a ti con respeto. No, bueno, yo lo que te no digo me bajo es, de ninguna nube. No, el fundamentalismo islámico no es el único fundamentalismo que hay en el mundo. Hay otros, te digo por las dudas, porque capaz que está creyendo que el único que hay hoy en el mundo es que los otros tienen 10.000 años. No, hay muchos otros. Y acá hay otra cosa que me parece ¿Qué cristiano que no... está matando hoy en el mundo? A ver, no estoy enterado. Ahí está. Por Bueno, favor. Está, A ver. está, bueno, sí, cada uno... El capitalismo. ¿Querés que te explique un fundamentalismo? Un fundamentalismo Señores, cristiano, te lo digo ya. Entramos en Te digo un relativismo. fundamentalismo A ver, cristiano. Voy a hablar, voy a hablar. Te digo un fundamentalismo cristiano, la iglesia de Dios es amor y la iglesia universal que hacen una condena explícita terrible hacia un grupo determinado. Soy parte de ese grupo. Terrible, pero Soy parte no de ese decapita a grupo. nadie. Y es más, no, ¿cómo que no? Y los ejércitos de salvación que están armando, los ejércitos para ir contra la moral y contra la buena costumbre y para matar a aquellos que quieren destruir a la familia y focalizan en grupos ¿Dónde están armando? Señores, ¿dónde están armando Se ve que no esos estás enterado. ejércitos? No, señores, por favor, me gustaría saber dónde están armando esos ejércitos. Pero Colombia, Argentina, cuando tuvimos aquí el tema de la bancada evangélica, saltó el tema fundamentalista, en la prensa está, en los medios de comunicación está, en internet busquen en YouTube y verán, hay ejércitos donde la misma iglesia los envía a salvar la buena moral. Bueno, existe. ¿La iglesia del Papa Francisco? No, la iglesia... Bueno, tengamos cuidado. Pero entonces, yo estoy hablando del Iglesia solo, la fundamentalismo Iglesia cristiano. Católica Romana, Te voy a explicar, sí. a ver, vamos a darlo. Eso es parte de lo que el laicismo no ha permitido hacer en este país. Te voy a dar una liviana clase de religión. Dale. Dentro del cristianismo hay distintas tradiciones, católicas y protestantes. Dentro del protestantismo hay distintas tradiciones, protestantismos históricos y el protestantismo evangélico, básicamente neopentecostal, que son los grupos más brasileños que vienen al Uruguay. ¿Te quedó claro? Dentro de esos grupos hay grupos extremadamente fundamentalistas, apegados absolutamente a la literalidad de algunos aspectos bíblicos, como lo podrían haber fundamentalistas islámicos apelados a algunos aspectos del Corán, no todos, y que podrían haber algunos fundamentalistas judíos, no creo que haya muchos, pero apelados a la Torá en algunos puntos estrictos. Ese tipo de grupos lo que hacen, focalizan en personas y en grupos de personas su de batalla. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí... ¿Batalla armada? ¿Es una batalla armada? En Colombia están habiendo crímenes de odio explícitamente en ese punto. Y en el Uruguay hemos tenido ese conflicto religioso fuertemente establecido entre los grupos fundamentalistas cristianos evangélicos y los religiosos umbanda. Una batalla bastante declarada que finalmente, por suerte, los grupos umbandistas en el Uruguay han logrado una inserción en la sociedad uruguaya que le ha habilitado generar derechos y participar de leyes que los amparan. Porque aquí tenemos, por suerte, un derecho penal que protege del odio y la incitación al odio y a la violencia, artículo 147 del Código Penal, que protege por diversidad religiosa, entre otras tantas diversidades, que protege la vulnerabilidad humana. ¿Puedo hablar que me cortaron y yo estaba hablando? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, con respecto a esto de que no hay un solo fundamentalismo, existen muchos, tampoco todas las personas son iguales. Y habrá asesinos imputables e inimputables. No somos nosotros, sino los institutos técnicos forenses que los vayan a evaluar, quién dirán si son imputables o no. Y a mí me parece que es un atrevimiento de nuestra parte, no solamente en este caso, en cualquier caso que haya un delincuente a evaluar, decir, deben evaluarlo como imputable o como inimputable. Me parece que no es una tarea nuestra. Exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es, desde el lugar de la sociedad donde estamos, es decir, están pasando estas cosas, son parte de nuestra realidad, ¿cómo nos enfrentamos a ella? No ponernos a decir qué deben hacer los institutos técnicos forenses, que no son tarea nuestra, porque después lo declaren imputable o lo declaren inimputable, todos saldremos a opinar y diremos, ah, qué mal, qué bien, lo que sea. Bien. Pero digo, no es una tarea nuestra decir lo que los institutos técnicos forenses de aquí y de donde sea evalúen de las personas que... Pero Fernando incorporaba un aspecto que es el mensaje, un mensaje específico
en este primer caso que suena de esta manera, ¿no? Y no lo sé. A ver, Eleonora, a ver, Marta, digo, a ver una y voy con pericia que Israel. hay unos técnicos que se van a expedir. Yo no sé qué van a decir, no soy vidente, ojalá, pero no sé. Entonces, hay que esperar ese dictamen y ver qué es lo que pasa, porque me parece que sería muy en contra de la ley, que siempre nos estamos diciendo que acá las leyes no se cumplen, en usar a esta persona, sin importar cuál fuera su situación, para dar un mensaje a la sociedad. Me parece que no es la forma sacrificar a nadie públicamente. Esperar el resultado y, bueno, sí, después darle el castigo que se merece de acuerdo a lo que emerja. Sacrificarlo públicamente, bueno, ni la sala 11 del Vilar de Bo, ni la cárcel son mejores lugares. Me pero parece bueno, que cualquiera de las dos no son importa un lo que diga la pericia. No, la pericia hay que respetarla, para algo existen las pericias. El relativismo que estamos manejando, ¿no? No hay Estamos relativismo, hay manejando técnicos un que relativismo muy grande. Pero son los Acá hay técnicos, una no soy persona yo. muerta a cuchilladas, no nos Perdóname, olvidemos. morimos A ver, todos los días. Israel, por favor, señores, señores, por favor, Israel, Eleonora, por favor, Israel. Gracias, Victoria. Mirá, a mí me llama mucho la atención cada vez que veo que surgen defensores del Islam y que se ponen todos los fundamentalismos en una misma bolsa. Sin duda que hay fundamentalismos en todas las religiones, pero ponerlos en la misma bolsa no funciona y voy a explicar por qué. Detrás del fundamentalismo islámico hay estados, hay gobiernos muy importantes, muy fuertes, con mucho dinero. Entonces, no podemos comparar a los evangelistas con los islamistas, porque atrás tienen una masa muy grande. Para que quede claro, hay 57 estados islámicos en el mundo, 57. Es el 30% de todos los estados del mundo, que tienen más o menos el 20% de toda la población mundial. De todos esos estados, salvo alguna excepción muy honrosa, tenemos que son todos totalitarios, que son todos dictatoriales de algún tipo, que todos discriminan brutalmente a las otras religiones, las persiguen claramente, hay masacres de cristianos por aquí y por allá, son brutalmente discriminadores con la mujer y son brutalmente discriminadores con los homosexuales. Entonces, a mí me llama la atención cómo rápidamente surge la defensa del Islam, porque son 57 países, no es broma. Es mucho más grande territorialmente que América Latina, para decir algo que conocemos. Pero la defensa del Islam no es la defensa del fundamentalismo islámico. Son No me cosas importa, distintas. lo que te quiero decir es que deja que se defiendan ellos. A ver los islámicos buenos que salgan a manifestarse en contra de este acto y de todos los otros actos que andan en el mundo. El Centro Cultural egipcio Sí, justamente ya se manifestó en contra y repudió. Yo quiero contar una anécdota, permítanme, porque es importante entender que el Islam no es solo una religión, sino que además tiene un proyecto político detrás. Quiero contar una anécdota que pasó acá en Uruguay. Esto fue exactamente hace unos 6 años más o menos, fue unos días antes de las elecciones internas, no estas, sino las anteriores. El diario El País, esto está publicado, hace una serie de notas donde entrevista a un rabino, a un cura y a un imán. Y les pregunta a cada uno qué mensaje le daban a sus fieles con respecto a las elecciones que se avecinaban. ¿En las últimas elecciones? Las anteriores. O sea, no las internas estas, sino las anteriores. Bien. El rabino y el cura le dicen que alientan a la gente a que vayan a votar. ¿Bien? El imán les dice, no, ustedes no tienen que votar. Estamos hablando que son uruguayos conversos. La mayoría de los islámicos que hay acá no son importados, son uruguayos convertidos. Ustedes no tienen que votar, porque no hay ningún partido que represente a Dios. Y si mañana aparece un partido que diga que representa a Dios, tiene que tener el visto bueno del rey de Arabia Saudita. Bien, me permite... Esto está escrito, Israel, está publicado. Si me permite, no me parece correcto tomar la expresión de un imán en nombre del Islam, como no me parecería correcto tomar expresiones que pudieran ser consideradas infelices de cualquier representante de una institución mayor. No, porque te muestra cómo funciona. El Islam tiene un proyecto político detrás, y esto hay que entenderlo. Porque si no se entiende esto, no se entiende la diferencia entre este fundamentalismo que realmente está haciendo mucha presión en el mundo
y los demás fundamentalismos que están haciendo presiones localmente. ¿Usted está de acuerdo con las grupos. expresiones de Donald Trump de que no deberían entrar más musulmanes en el mundo? Donald Trump es impresentable. O sea, eso es otro problema. Cuando estamos planteándonos este tema, yo no me quiero poner en defensa, me quiero poner en defensa de aquellos que practican la fe en cualquier tradición. Y de alguna manera me parece que es lo que yo hago como religioso. A muchos no les gustará que yo sea homosexual y sea un pastor evangélico y me haya reconocido y tenga mis credenciales al día y mi pasaporte como religioso. No les va a gustar, pero bueno, me respetan. Lo que yo quiero es vivir en una sociedad de respeto. No quiero una cultura de la tolerancia. Y no creo que la respuesta a esto sea una respuesta donde utilicemos la palabra tolerancia. La palabra intolerancia sí hay que tenerla bien clara, porque la intolerancia es la que lleva a que yo me pueda imponer a cualquiera que sea diferente a mí o piense distinto a mí o no me guste su cara. Yo quiero una cultura del respeto en la que todos podamos convivir, podamos pensar distinto, podamos orar diferente y podamos caminar por la calle diferente. Entonces, soy tan judío. Cuando alguien se ve víctima de la intolerancia de un energúmeno, como soy tan perfectamente persona trans, cuando alguien mata a una persona trans, o cualquiera o tan mujer, cuando alguien mata por violencia doméstica a una mujer. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en una cultura del respeto. Y yo creo que eso sí la sociedad puede hacer. Todos podemos hacer en este preciso instante, con el vecino, con el almacenero. Todos tenemos que construir esa cultura del respeto que ha permitido que en este país todavía no sucedan cosas como suceden en otros aspectos del país, en otras partes del mundo. Y yo sé que estoy en este mundo y salgo del país y voy a la Argentina y voy a donde sea y voy a Chile y vemos que en Chile hay grupos neonazis. En el Uruguay, yo ya lo mencioné en el día de ayer, en el año 98-99 aparecieron un grupo de neonazis que básicamente hicieron incursiones en las redes mínimas que recién en aquel momento empezaban, lo hicieron públicamente en algunas pintadas, fueron identificados, fueron de alguna manera reducidos y esos grupos fueron extinguidos. En Brasil siguen habiendo grupos de skinker, en Chile siguen habiendo grupos de skinker, en Uruguay no hay grupos de skinker porque nosotros no queremos permitir que eso suceda. Y es a favor de una cultura del respeto que lo hacemos. Si me permiten, porque tenemos que ir a una... Leonora, por favor, tenemos que hacer una pausa y hay que despedir a Beatriz Fagiani. Entonces me gustaría una última reflexión de su parte. Hoy tienen el problema en el Vilar de Bosch. Es cierto que por un lado está esta construcción avanzando del hospital penitenciario. No va a solucionarse ya hoy, pero bueno, se esperó mucho tiempo por eso, así que bienvenidos a ese inicio. Y en lo concreto, con respecto a este paciente puntual, ¿alguna reflexión o algún comentario que quieras hacer en general a la población o a las autoridades? Y bueno, sinceramente, para nosotros no puede dejar de mirarse de otra forma que no sea un paciente, alguien que necesita de nuestro cuidado. Estaba deprimido, estaba como cualquier paciente cuando recién ingresa, y bueno, lo tenemos que tratar, nos guste o no nos guste, pensemos o no pensemos. Cuando nosotros entramos al hospital pasamos a ser un instrumento de salud, y dejamos de ser un ser pensante, porque si no, no podríamos trabajar. En la sala 11, como inimputables, por ahí hay asesinos mucho más violentos que han dado muerte a más de una persona, ¿o no? Sí, sí, claro, o sea, en sala 11. Qué difícil y no es, nos olvidemos ¿no? que también tenemos una sala 16 de mujeres, sí, que capaz que hay cosas mucho más espantosas y que no se saben, porque en la sala de mujeres, la sala 16, casi todas las personas que hay son madres que han sido homicidas sus hijos. Sí. Pero si empezás a escarbar y a buscar las causas, generalmente esas mujeres han sido mujeres violadas por sus propias familias, por sus propios padres o hermanos, y llegan en un estado de locura por lo que pasaron a cometer esos crímenes espantosos. Eso no se dice ni se habla. Y ahí entramos en el tema discriminativo de la mujer. La mujer como siempre, en todos los ángulos y en todos los lugares. ¿Hacemos la sala 16 otro día, Beatriz? ¿Nos acompañas en un programa sobre la sala 16? ¿Cómo no? Vale. Gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Después de la pausa, vamos a retomar el caso de este uruguayo que en Salto es, capturado por la policía porque desde su perfil de Facebook falso incitó, sus palabras textuales,
hay que dar muerte a los judíos, homosexuales y negros. Una guerra social y cívica. Somos 500 soldados dispuestos a atacar y formar una legión. No perdonamos a nadie. Bueno, por suerte no lo perdonaron a él. Pero vamos a interiorizarnos un poquito más en su caso. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. Y vamos ahora a saber la opinión de quienes nos están mirando desde casa con respecto al debate de hoy. La pregunta es esta. ¿Crees que pueden haber acciones terroristas en Uruguay? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También esperamos sus comentarios a través de nuestro mail estabocaesmia@tele12.com, Twitter, que es @estabocaesmia12, y en nuestro Facebook, Esta Boca es Mía 12. Vamos a ir leyendo también en el correr del programa los SMS que vayan llegando. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Cuando contesten esta pregunta, vamos a intentar hacer el ejercicio de separar las cosas. Un crimen de odio tiene muchas derivaciones. Es cuando podés matar, por ejemplo, la muerte de las personas trans, por ejemplo, que hablábamos el otro día, que no fueron observadas como tal, un judío, pero el concepto terrorismo que se enmarca dentro de lo que es la ideología del odio, tiene otro carril, ¿no? Entonces, bueno, cuando contestemos esa pregunta, piensen en eso. Estamos hablando de terrorismo, ¿o no? Pausa y ya venimos. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. Pero, ¿qué usamos para dejar su piel